vemos nosotros la palabra del Señor en el versículo 13, que dice, tomaron, dice, ramas de palmeras y salieron a recibirle, ¿no? Y salieron a recibirle. ¿Quiénes? Muchas personas, muchas gentes. Y por eso el título del mensaje de esta mañana que traigo para ustedes: Jerusalén recibe a su rey. Jerusalén recibe a su rey. Vemos a Jesús y sus discípulos que están de camino hacia Jerusalén para el inicio de la fiesta de la Pascua, ¿no? Justamente ese día era el inicio donde iba a empezar una semana entera, ¿no?, de esta fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Entonces iban, y en el camino se encontraron, mis hermanos, con muchos peregrinos que estaban yendo a la fiesta, ¿no?, en romería. Iban así, y en eso encontraron a Jesús también en el camino. Como el día de hoy, pues, amados hermanos, también el mundo entero así lo está recordando, pero cada persona debe entender que el Mesías prometido para el pueblo de Israel lamentablemente fue rechazado en ese momento. Y hoy el Salvador del mundo, que es Jesús de Nazaret, también está siendo rechazado por el mundo entero. Entonces, ¿por qué es que yo decía, amados hermanos, que fue una fiesta incompleta? ¿Por qué, amados hermanos? Y el mensaje es este: el creer y recibir a Jesús concede el privilegio de ser hijos de Dios. Fue una fiesta incompleta porque la gente solamente le recibieron a Jesús, pero nunca creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Eso fue el error que cometieron en ese entonces todos los que le recibieron a Jesús en Jerusalén. Solo le recibieron, ¿sí?, salieron a recibirle, pero ninguno de ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Quizá esta situación en la actualidad se está volviéndose a repetir. Todo mundo, toda persona, toda gente, qué lindo, nos vamos en romería, vamos, presentamos, llevamos nuestros ramos, llevamos esto y esto, este otro. Sí, reciben el poder recordar todo lo que Jesús hizo, pero no creen en Jesús como el Hijo de Dios. No creen que Jesús puede salvarles de sus pecados. No creen que Jesús puede convertirse en el Señor, en el gobernador, el jefe de la vida de cada uno de nosotros, para que tome el control de sus vidas. Y ya no hagan lo que el mundo les dicta que hagan. Ya no hagan lo que el sistema mundano dice que haga. Lo que los espíritus inmundos lo dice que haga. El enemigo lo está diciendo que haga. Sino lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos llama a hacer. En primer lugar, amada iglesia, al rey lo recibieron grandes multitudes de peregrinos. Grandes multitudes de peregrinos. Y lo dice el verso 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Entonces vemos allí que al rey lo recibieron grandes multitudes, que estaban ellos también de ida, de peregrinaje hacia la ciudad de Jerusalén, a la ciudad del rey de Israel, donde prácticamente llegaban todos
a celebrar la fiesta de la Pascua. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, igual desde el día de hoy, ellos inician la fiesta de la Pascua. Quizás no exactamente el día de hoy, porque ellos tienen otro calendario, mis hermanos. Pero en estos mismos días ellos empiezan a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Nosotros como iglesia festejamos la Pascua? No, mis hermanos, porque la Pascua es Jesucristo. La Pascua es el recordatorio que Cristo, que Dios, Jehová de los ejércitos, le sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa, los libertó, ¿sí?, de la esclavitud en el que ellos vivían. La libertad del pueblo de Israel, el recordatorio, eso es la Pascua. Pero la palabra del Señor nos dice que para nosotros Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo vino a nosotros a darnos la libertad, ¿sí?, de las cadenas que teníamos atados por parte del enemigo, de lo que estábamos nosotros presos, nos hizo libres, mis hermanos. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Y en señal de la Pascua, el pueblo judío pues hacen, ¿no?, sus ritos y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero nosotros en recordatorio de la Pascua, que es nuestro Cristo, lo que hacemos es la cena del Señor. Y por eso para nosotros no hay fecha, mis hermanos, de Pascua. Lo que hay es, dice la palabra del Señor, que en todo tiempo recordarás y harás esto en memoria de mí. Y por eso es que nosotros hacemos la cena del Señor en cualquier momento, cuando el Señor ponga en nuestros corazones, ¿no? Así que, amados hermanos, no estén esperando la Pascua ni el pan de Pascua, no estén esperando nada de eso. Lo único que teníamos que esperar ya vino, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que teníamos que recibir, ya recibimos, que es la salvación y la vida eterna. El regalo que Dios nos iba a dar a nosotros fue su Hijo Jesucristo, quien ya entregó su vida en la cruz del Calvario. Vemos allí, mis hermanos, entonces todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría. Sí, de alegría empezaron a gritar. Vieron a Jesús y empezaron a gritar de alegría. Además de que gritaron de alegría por verle a Jesús, también dice que alabaron a Dios por todos los milagros que habían ellos visto ver que Jesús había hecho. Entonces la gente creía en Jesús por los milagros y por las señales. ¿Sí? La gente prácticamente lo recibió a Jesús porque había hecho tantas maravillas. Pero esa misma gente nunca creyó que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Ahora, el milagro tan reciente que había ocurrido es que Jesús había levantado a Lázaro de 4 días de haber ya estado muerto. Ese es el milagro reciente que Jesús había hecho. Y por eso es que la gente había salido a recibirle, la gente había salido a testificar, a decir: mira, Él es. Él fue el que le levantó, le resucitó de 4 días de haber estado muerto a ese Lázaro. Esa señal es lo que ha venido haciendo. Y había muchas personas más que habían presenciado los milagros de Jesús. A cuántos había resucitado de los muertos, a cuántos cojos había hecho caminar, a cuántos paralíticos había hecho saltar, cuántos ciegos habían recobrado su vista, ¿no? Cuántos endemoniados, personas poseídas por espíritus inmundos, habían sido libertados. O sea, todo eso se vino a su mente, a sus corazones, y empezaron a hablar y a decir: wow, ese es, Él es. Cuando yo estaba en este lugar hizo esto, cuando estaba yo acá hizo esto, acá también hizo esto. Y empezaron la gente. Y eso dice la palabra del Señor, que les empezó a dar alegría, y por eso gritaron. ¿Qué es lo que ellos gritaron, mis hermanos? Y clamaban, dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Eso es lo que ellos gritaban, dando gloria y alabanzas a Dios, porque ellos creían que Dios había hecho esos milagros a través de Cristo. Y mucha gente en la actualidad cree lo mismo, que hay un Dios y que hace milagros a través de esos santos, a través de esos ídolos, a través de esas estatuillas. Pero no creen realmente en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Por eso la palabra del Señor nos dice que Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Y Jesús es Dios. Y Jesús no comparte su gloria absolutamente con nadie. Por eso, si quieres alabar al Señor, como esta gente, estas grandes multitudes que le salieron a recibir al Rey, si quieres gritar de alegría, si quieres alabarle a Dios por todos los milagros que tú has visto, hazlo en el nombre de Jesús de Nazaret, el único que merece la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos y de los siglos. Bendito sea su nombre. Lucas capítulo 19, verso 37 y 38. Dice la palabra del Señor refiriendo a este momento, este episodio donde la gente había salido a recibirle al Señor Jesucristo. Vemos allí, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Y qué es lo que decían? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, vemos allí que la gente lo recibieron con gozo, con alegría. Pero realmente, mis hermanos, lo que les faltó es fe, es creer en el Hijo de Dios. Lamentablemente, esta misma multitud, ¿sí?, días después estarían, así como ahora gritaban, también gritándole a Jesucristo, ¿sí?, y a Herodes, diciendo que el único castigo que se merece Jesús es que lo crucifiquen. ¿Y por qué tenían que matarle al Hijo de Dios? Es algo que ellos no entendían, es algo que ellos no comprendían, pero nosotros sí lo comprendemos, mis hermanos. Era necesario que Cristo entregara su vida en la cruz del Calvario para que Él lleve mis pecados, Él perdone mis pecados, lleve todas mis maldades en su cuerpo, y Él pagara por mis pecados para que yo fuese perdonado. Dice la palabra del Señor que los sacrificios y las ofrendas que por los pecados que se presentaban ante el sacerdote en el Antiguo Testamento, esos pecados no eran en realidad borrados. Pero la sangre de Cristo que vino a limpiar y a borrar los pecados del mundo entero, mis hermanos. Qué gran diferencia, qué gran diferencia. En segundo lugar, al Rey lo recibió los fariseos. Y podemos ver en el mismo capítulo 19 de Lucas, mis hermanos, en el versículo 39, dice la palabra del Señor: entonces algunos de los fariseos entre la multitud, ¿sí?, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Sí? Aquellos legalistas, extremistas en cuanto a interpretar la ley, en cuanto a sujetarse, someterse a la ley. Aquellos que eran los que creaban sus propias leyes y transmitían al pueblo para que lo cumpliese. Quería que el pueblo cumpliera la ley, pero ellos no querían cumplir la ley. Ellos eran los fariseos.
Y aquellos que cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, enseñando, predicando, haciendo muchas señales, muchos milagros, ¿sí?, se oponían siempre. Buscaban formas, maneras de tentarle a Jesús, de hacer que se equivoque Jesús, para buscarle una causa, para acusarle. Pero nunca lo encontraron. Ellos eran los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que le pidieron los fariseos? Que reprenda a los discípulos. ¿Por qué? A esa grande multitud. ¿Por qué? Porque esa multitud decía: Hosana al Hijo de David. ¿Sí? Porque esa multitud con gran gozo cantaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Porque daba gloria a Dios. Entonces lo que produjo es, mis hermanos, en estos fariseos, es una especie de envidia. Porque ellos eran los máximos, ¿sí?, los rectos, los justos, ¿no?, los que siempre llevaban todo cumplidamente, los mandamientos y las leyes de Moisés. Los únicos que tenían que ser reconocidos eran ellos y no nadie más. Se despertó y se levantó una especie de envidia. Por eso la respuesta de Cristo en el verso 40 dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callarán, las piedras clamarán. Entonces, amados hermanos, vemos que si nosotros callamos, no alabamos al Señor, no adoramos al Señor, hay mucha gente afuera, aunque inconscientemente están dando gloria a Dios, están dando gracias a Dios, están reconociendo quién es Dios, ¿no? Y actualmente, amados hermanos, los científicos hablan de muchas cosas que realmente están ellos mismos diciendo que la Biblia es fiel, es real. Lo que dice la Biblia es verdad. Y todo lo que está en la Biblia escrita se está cumpliendo a cabalidad. Entonces vemos, amada iglesia del Señor, que si la gente calla, no alaba al Señor, no adora al Señor, Dios tiene escogido. Porque la palabra del Señor mismo dice que incluso los montes son testigos, los árboles alaban al Señor, las aves alaban al Señor. Y nosotros también tenemos que alabar al Señor. ¿Para qué? Para que ellos no lo hagan por nosotros. No pensemos que solamente nosotros tenemos el derecho de alabar a Dios, como pensaban los fariseos, que solamente ellos tenían el derecho de guardar la ley, o el derecho de ser reconocidos porque eran los que guardaban la ley. Si no, dejemos que nosotros alabemos al Señor y también los otros alaben al Señor. ¿Por qué los fariseos no se congregaron y se sumaron también a esa grande multitud? Y también le dijeron al Señor: bendito sea el nombre del Señor por sus grandes maravillas. Esta envidia no les permitió que ellos pudieran reconocer lo glorioso, lo maravilloso que es nuestro Dios. No les permitió ver. Por eso, amada iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con la envidia, porque nos nubla, nos opaca la razón. Tengamos mucho cuidado con la envidia. En tercer lugar, al rey lo recibió los ciudadanos de Jerusalén. Vámonos a Mateo capítulo 21, mis hermanos, porque este hecho lo relata los 4 evangelios. 21:11 dice la palabra del Señor: y la gente, desde el 10, cuando entró él, o sea Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Entonces vemos, amados hermanos, que el rey de Israel,
que iba a Jerusalén, a la ciudad de Dios, a la ciudad de David, no sabía quién era el que estaba llegando a su ciudad. No conocían quién era el que estaba viniendo a su ciudad. Y tuvieron que preguntar: ¿quién es este? Es decir, que el propio pueblo de Jerusalén no conocía a su rey. No conocía a Jesús. El propio pueblo, los propios ciudadanos de Jerusalén no le conocieron a su rey. Entonces, mis hermanos, podemos nosotros aquí entender y comprender. Podemos nosotros como iglesia, como pueblo, estar reunidos, estar congregados en este lugar, pero no conozcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No conozcamos a nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué tristeza. Quizás para el Señor un dolor tan grande, por eso es que lloró. Lloró en Jerusalén. Porque mientras Él llegaba a su ciudad, nadie lo reconoció. Era un completo desconocido. El verso 11 dice: y la gente decía, pero la gente que venía con Él: este es Jesús el profeta. Miren cómo lo decían, que Jesús solamente era un profeta. La respuesta hubiese sido bien si decía: este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, como cuando el Padre lo reveló a Pedro. Cuando Jesús le preguntó: ¿qué dicen la gente de mí? Unos que tú eres Elías, otro que tú eres profeta, otro que eres un aparecido más. Pero Dios, el Padre, reveló a Pedro y le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cada vez nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo nos revele, nos permita conocer más y más a Jesucristo de Nazaret, porque si no nos va a pasar como el pueblo o los ciudadanos de Jerusalén, que cuando Cristo vino no lo conocieron, no lo conocieron. Por eso Jesús tuvo que decir en Juan capítulo 1: mas a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, no lo conocieron. Amada iglesia del Señor, cuando Jesús venga por su pueblo, venga por su iglesia, va a venir por aquellos que le conocen a Cristo Jesús. ¿Cuántos conocemos a Cristo? Y nuestro conocer no es, mis hermanos, en persona, en físico, es a través de la fe, mis hermanos. Porque Juan nos dice que Dios es espíritu. La gente en ese entonces tuvo la oportunidad y la bendición de poder conocer a su Rey, a Jesucristo de Nazaret, en persona, y no lo conocieron. Y esa bendición y esa gracia el Señor ha trasladado a su pueblo, a su iglesia, para que lo conozcamos, pero a través y mediante la fe, mis hermanos, que es un poder mucho más mayor todavía. Para que un día, dice la palabra del Señor, y Santiago nos dice, cara a cara podernos ver con Jesucristo, mis hermanos, cara a cara, y poder estar con Él siempre por toda la eternidad. Y vamos a poderle conocer a Dios tal cual como Él es, dice la palabra del Señor. Quizás en el pueblo de Israel, ahí en Jerusalén, la gente tal vez solamente escuchaban de Jesús. Escuchaban de Jesús, pero realmente no lo conocían. Ahora que no esté pasando lo mismo dentro de la iglesia del Señor. Quizás tal vez en el mundo sí está pasando eso, porque no han conocido al Hijo de Dios, a Jesucristo. Aquel que ahora en este día están yendo pues con sus ramos, están yendo con todas sus cosas, están yendo para que el cura o el sacerdote esté ahí echándole las bendiciones, pero no han conocido al verdadero Hijo de Dios.
Lamentablemente. En cuarto lugar, al rey lo recibieron los comerciantes del templo. Vemos nosotros allí, amados hermanos, en Juan capítulo 2, leemos la palabra del Señor en el verso 13 al 17. Estaba cerca de la Pascua, o estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Nos está hablando del mismo hecho, mismo acontecimiento. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces dice: se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Miren, también hubo personas, comerciantes, porque Jesús había llegado a Jerusalén. ¿Cuál era el lugar que tenía que llegar? Pues su casa, el templo de Jerusalén, la casa de oración. Ahí tenía que llegar. Pero cuando él llega a su casa, ¿cómo lo encuentra, mis hermanos? Convertida, realmente dice, en una casa de mercado, ¿no? Se había ido, mis hermanos, allí a contratar el tuti. ¿Sí? No me están auspiciando este mensaje, de hecho, ¿sí? Ni les estoy haciendo propaganda. Pero para que más o menos tengan una idea, mis hermanos, había de todo en la casa del Señor, menos personas que adoren al Señor. Habían comerciantes, mercaderes, habían cambistas, banqueros, pero menos los que alaban y adoran al Señor. Qué tristeza para nuestro Dios al ir y encontrar toda esa situación, amados hermanos. ¿Quién de ustedes, padres, permitieran que cuando ustedes vienen de su trabajo, lleguen a su casa y estén ahí los hijos con sus amigos, convirtiéndolo quizás tal vez como una discoteca, como una cantina? ¿Quién de ustedes permitiera eso? ¿A quién de ustedes le agradara eso? Y esto lo digo es para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo el Señor sintió al ver su casa convertida, mis hermanos, en una casa de mercado. Cuando los fieles adoradores de Cristo Jesús debían estar en su casa, alabando y adorando su nombre, estaban otras personas haciendo cosas que eran ilícitas en un lugar sagrado. Y el Señor dice la palabra, en el Salmos nos habla: el celo de tu casa me consume. No es que Dios era malo, no es que Jesús era malo. El celo mismo. Por eso tenemos que nosotros orar al Señor y pedir al Espíritu Santo que también nos haga sentir ese mismo celo por su casa. Y si cada uno tenemos celo por la casa de Dios, vamos entonces a empezar a respetar la casa de Dios como lo es, mis hermanos. Por eso es que no permitimos en esta casa del Señor realizar cualquier otro tipo de evento o que se hable de cualquier otra cosa que no sea de la palabra del Señor. Porque el celo por la casa del Señor nos tiene que consumir también a nosotros, mis hermanos. Pero ahí estaban aquellas personas haciendo sus negocios, sus comercios en un lugar equivocado. Lamentablemente, esto también está aconteciendo en la actualidad.
incluso en las propias iglesias evangélicas. Lamentablemente, mis hermanos. Al rey lo recibieron grandes multitudes. Y esta multitud lo recibió con gozo, con alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día los fariseos lo recibieron también con mucha envidia. Les opacó la razón y el conocimiento de poder creer en el Hijo de Dios, porque Dios había hecho las señales y las maravillas que ningún otro lo había hecho. Tercero, los ciudadanos de Jerusalén también habían recibido al rey, y estos lamentablemente desconocieron a su propio rey. No conocían, no sabían ni quién era el que los había visitado. Cerraron sus corazones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Habían cerrado su corazón a aquel que los venía a librar y a salvar. Y en vez de eso, pues, lo crucificaron. En cuarto lugar, habíamos dicho que le recibieron al rey los comerciantes del templo, haciendo su negocio en un lugar que era completamente sagrado, un lugar que era dedicado para la adoración, para los sacrificios, para presentar la ofrenda ante el Padre Celestial. Ahora, amada iglesia del Señor, es tiempo de que nosotros nos podamos identificar. ¿Con cuál de ellos nos identificamos? ¿Cuáles de ellos somos nosotros? Aquella grande multitud que le recibió con gozo y alegría y que daban honra y gloria a nuestro Dios. ¿O con aquellos fariseos que estaban llenos de envidia? ¿O como aquellos ciudadanos de Jerusalén que ni siquiera sabían quién era Jesús? ¿O como aquellos comerciantes que estaban en el templo haciendo sus negocios? ¿Con cuáles de ellos nos identificamos? ¿Con cuáles de ellos te identificas tú ahora en este momento? ¿A cuál de esos grupos pertenecemos? ¿A cuál de esos grupos perteneces? Y estoy diciendo, identifiquémonos. No estoy juzgando absolutamente a nadie. Que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida y que hoy en este día te haga identificar a cuál de esos grupos hoy mismo estás perteneciendo. ¿Cuál de esos grupos eres tú? Recordemos que la Pascua o la pasión de Cristo, mis hermanos, tenemos que recordarle, porque verdaderamente somos hijos de Dios. Y recordarlo como Cristo Jesús nos mandó a recordar a través de la Santa Cena. ¿Cuántos de ustedes en este año han participado ya de la Cena del Señor? ¿Hace qué tiempo no has recordado a Jesucristo a través de la cena? ¿Hace qué tiempo has dejado de participar y de recordar estos tiempos preciosos y maravillosos de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros? Debes saber, mi querido hermanos, que a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aunque el mundo y el mundo católico también dice que todos son hijos de Dios, es una falaz mentira. Solo los que creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, solo los que recibieron a Cristo Jesús como el Salvador y el Señor de su vida, son hechos hijos de Dios. Nadie más. Nadie y absolutamente nadie más. El Rey de Israel, el Mesías prometido, es el mismo Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Por eso es necesario que creamos en Él y lo recibamos a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, si en verdad queremos ser salvos y si en verdad queremos ser hijos de Dios.
No solamente es cuestión de recibir y es cuestión de recordarlo, sino también de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que pagó por mis pecados, el que murió por mí, el que dio su vida por mí, el que pagó un precio por mí y el que me libró de la muerte, del pecado y de la tribulación y de la condenación. Ese es el Cristo a quien hay que reconocerlo, a quien hay que recordarle y a quien hay que aceptarle. Por eso como cristianos no tenemos, o como evangélicos no tenemos que, mis hermanos, seguir las mismas tradiciones de este mundo, porque equivocadamente llevan y convencen y transmiten y difunden también en el pueblo cristiano evangélico, para que sigamos los mismos pasos del mundo. No, mis hermanos. El Señor nos ha dejado esta palabra, las Sagradas Escrituras, donde nos instruyen cómo tenemos que nosotros recordar la Pascua, cómo tenemos que nosotros recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor los bendiga.